Hemos en domingos anteriores estudiado la carta a los Efesios, la armadura de Dios, y como mencionábamos hace algunos domingos, dentro de la armadura de Dios está la oración como parte fundamental e integral de la armadura de Dios. Si me acompañan, vamos a leer juntos en Efesios capítulo 6, versículo 17. Efesios capítulo 6, versículo 17. Dice la Escritura: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto es, por así decirlo, la base que cualquier verdadero creyente debe tener como motivo de oración. Orar, ¿sí? Y es una oración y súplica en el Espíritu, dice, con toda perseverancia y súplica por los santos. A veces tenemos dudas acerca de la función o de qué hacer en el reino de los cielos. Mientras Dios nos va revelando su voluntad, su deseo de en qué quiere que le sirvamos, esta debe ser la base de cualquier creyente que ora, orar por sus hermanos. Es como el primer peldaño de una escalera que hay que ir subiendo, y el primer peldaño se llama oración por todos los santos. Aunque no tengamos una actividad física que desempeñar, una actividad dentro de la congregación, pero que hemos alcanzado por la misericordia de Dios la gracia y de la salvación, el primer escalón a subir dentro de este camino cristiano es: ora por tus hermanos. No podemos decir no tengo nada que hacer. Hay mucho que hacer en la oración, en la intimidad por tus hermanos. Pero no solo por ellos. Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Estas dos son los dos motivos que todo el tiempo tiene que estar en nuestro corazón. Estar orando por tus hermanos no es una cuestión meramente de si lo necesitan o no. Es dar gracias si no lo necesitan, pero hay que pedirle a Dios por ellos. Y si lo necesitan, con mayor razón, orar por lo que les haga falta o tengan como desafío. Pero no solo por él, sino también por un servidor en este caso, y porque la palabra de Dios se dé a conocer con denuedo el misterio de Cristo. Versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Sí? Estamos ante un apóstol de Jesucristo que está pidiendo oren por mí, que no se cree que ya sabe todo, que ha alcanzado el máximo. No, es alguien que pide oración. Y entonces la base de cualquier verdadera oración tiene que tener el fundamento de estar orando unos por otros y orar por quien preside. ¿Sí? Es la piedra fundamental de la oración diaria, además de lo propio, por supuesto. Además de exponerle a Dios nuestras necesidades, nuestras ansiedades, lo que enfrentamos día con día. ¿De acuerdo? Pero quisiera que pudiéramos hacer énfasis, no tanto a lo mejor en estos motivos, que sí son importantes, sino en saber cómo acercarnos a Dios con fe y con seguridad. Dice la Escritura aquí mismo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Pero además también me insta el Espíritu de Dios a través de la Escritura a velar en ello con toda perseverancia. ¿Sí? No es de momentos, no es de modas, no es de instantes, no es de cuando tengo ganas o cuando estoy de buen humor. Es todo el tiempo. Así te hayan hecho lo que te hayan hecho, así creas o pienses que tu hermano merezca o no, o que reciba oración por él o por ella, no importa.
es responsabilidad de cada uno de nosotros orar con toda súplica en el Espíritu y velando con toda perseverancia. Y vamos a ver un ejemplo de alguien que oraba así, que oraba de esta manera, que oraba todo el tiempo con toda oración, con toda súplica en el Espíritu y con perseverancia, hasta que Dios tuvo misericordia para escucharle. ¿Sí? Es importante porque podamos entender esta manera de orar, porque a veces solamente quizás mencionamos a algunas personas o quizás algunas veces mencionamos el orar por alguien de manera superficial. Yo quisiera que pudiéramos concentrarnos y sumergirnos en una oración que de verdad tenga eficacia. Porque nos dice la carta del apóstol Santiago que la oración eficaz del justo puede mucho. Y la verdad es que sí, amados, cuando un justo ora, Dios escucha. Cuando alguien que ha sido comprado por la sangre de Cristo levanta su oración, es oído por Dios. Sin embargo, hay que orar como dice la Escritura, con súplica y perseverancia. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser con súplica en todo tiempo y con perseverancia? ¿Qué acaso nosotros podemos hacerle manita de puerco a Dios para que cumpla aquello que queremos? La realidad es que no. Pero el estar orando, estar pidiendo, estar clamando de esta manera, nos coloca en un estado de sintonía con Dios, de su corazón, porque Dios comparte su corazón cuando oramos. Cuando oramos, Dios nos da la posibilidad de conocer cómo actúa el reino de los cielos por medio de las oraciones. Amado, la oración ha sido fundamental a lo largo de la historia de la humanidad, de los creyentes, de aquellas personas que han encontrado la fe necesaria para continuar. La oración ha sido la pieza principal y angular de su manera de conducirse delante de Dios. Sí, es verdad, hay que portarse bien, pero portarse bien es el resultado de una buena oración, de tener una comunión con Dios. El santificarse no es porque yo quiera o pueda hacerlo, sino porque depende de mi oración, de mi intimidad con Dios. Cuando estamos con el que es 3 veces santo, nos santificamos. Cuando estamos en presencia de aquel que nada inmundo entra delante de su presencia, nos santificamos. Encontramos una sintonía con nuestro Señor. Y vamos a estudiar la vida, mejor dicho, la oración de una mujer que clamó a tal punto que Dios se acordó de ella. Imagínate la perseverancia de esta mujer que vamos a estar estudiando, que hizo que se grabara en la memoria de Dios sus oraciones de tal forma que cuando fue el momento se acordó Jehová, dice la Escritura, de ella para contestarle. ¿De acuerdo? Vamos juntos a la primera carta, al primer libro de Samuel, capítulo 1, por favor. Primera de Samuel, capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Dice la Escritura: hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Este era un hombre que vivía en la tribu más pequeña, o una de las más pequeñas, que era la de Efraín. ¿Sí? Efraín era una de las tribus que quedaba más pegado hacia el mar Salado o el Mar Muerto, como se llama hoy, y la realidad es que era una tribu relativamente pequeña, pero han surgido grandes cosas. De ahí mismo nació Jesús, en esta pequeña tribu de Efraín, ¿sí? En Belén de Judea, y pertenecía a la tribu de Efraín. Y en este lugar se desarrolló el primer tabernáculo fijo en esta tribu de Efraín, en una ciudad llamada Silo. Se edificó el primer tabernáculo fijo cuando entraron después de que tomaron la tierra de Canaán.
es en esta ciudad donde se asentó, digamos, el templo momentáneo de Dios, ¿sí? Porque habría de pasarse después a Jerusalén. Pero en esta ciudad se asentó. Y Elcana subía año con año a adorar a Dios. Dice la Escritura, y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. ¿Qué nos encontramos aquí? En aquella época Dios permitía, con la finalidad de que no se diluyeran las familias, que no se perdiera la vida del pueblo de Israel, permitía tener una o dos esposas, algunos hasta tres si tenían la posibilidad de poder sostenerlas, ¿sí? Los patriarcas vivían con una esposa y también con hijos con otras de sus tribus, ¿sí? Ok, en aquella época, hoy sabemos que no es así. Y nos dice que tenía dos mujeres. La primera se llamaba Ana y la otra Penina. Una podía tener hijos y la otra no podía tener hijos, ¿sí? Ahora, a veces nos cuesta un poquito de trabajo entender la importancia que tenía en aquella época tener familia. Hoy a lo mejor es una cuestión, ya hasta se ve esta retrógrada, ¿no? en la actualidad, pero en aquella época tener una familia era de vital importancia, era supervivencia del pueblo, no era una cuestión menor. Hoy en día, por ejemplo, hay países como Paraguay que permite casarse con una o dos mujeres porque es tan bajo el índice de varones que se requiere tratar de fomentar el que los matrimonios tengan varios hijos. Así que es importante entender que la mentalidad no es tener placer, como hoy se maneja en términos de la sexualidad. No, la importancia en aquella época era tener prole, ¿sí? Tener familia. Y en este caso, Ana era estéril y no podía tener familia. Dice la Escritura lo siguiente, versículo 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y hacer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Lo que podemos notar es que era un varón que no nada más subía por subir a cumplir con un requisito de la religión judía. Era un varón que verdaderamente subía a adorar a Dios. Y esto es importante poderlo entender. Porque en una familia, cuando el varón realmente adora a Dios, su familia es bendecida. Su familia recibe beneficios de parte de Dios por alguien que verdaderamente es adorador del reino de los cielos. Es alguien que Dios bendice, a quien Dios le agrada ese varón. Y aquí vemos que Elcana era un hombre que año con año subía a adorar a Dios, además de, sí, cumplir con las ofrendas que le requería la fiesta que se estuviese celebrando. Pero Elcana era un hombre que adoraba, no era un hombre que cumplía, era un hombre que adoraba. Y hay una diferencia, amados, entre adorar y cumplir. Adorar es una rendición, es un despojarse de lo que creo de mí para asumir lo que Dios sabe que soy, ¿sí? Es un renunciar a la corona que sabemos que Dios nos ha dado por medio de Cristo, a las vestiduras blancas que tenemos por medio de Cristo y decir, te lo debemos a ti, Señor. De otra manera, no habría manera de poder estar delante de tu presencia, ¿sí? Y entonces, Elcana subía a adorar a Jehová y subía con ella sus dos esposas y las dos subían también a adorar. La familia era una familia de personas que adoraban, que buscaban a Dios sinceramente, que anhelaban las cosas de Dios. Continúa diciendo la Escritura. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad a adorar y para hacer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Ofnis y Finés, después en el siguiente capítulo nos describen que eran hombres corruptos, que no conocían a Jehová, pero habían recibido el trabajo de ser sacerdotes de parte de su padre.
Recordemos que en aquella época se daba por herencia el sacerdocio. Así que estos dos hombres, a pesar de ser corruptos, tenían la obligación de seguir el linaje de su padre, de seguir las instrucciones de su padre, del sacerdocio. Y estaban estos dos corruptos en esta ciudad. Pero es muy valioso que podamos entender que a pesar de que estos hombres corruptos ministraban a Dios, aquella familia sí subía a adorar y sí Dios se agradaba de aquella familia. ¿Sí? Independientemente de la corrupción de los hijos de Elí, la familia subía a rendirse delante de Dios. Continúa diciendo la Escritura. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Era una fiesta. Y cuando llevaban su sacrificio, parte de ese sacrificio les tocaba a ellos y repartían con regocijo, con alegría, con sencillez, agradando a Dios el alimento. Pero había una actitud muy bella de parte de Elcana para con su esposa Ana, porque sabía que no tenía hijos. Y entonces lo que hacía Elcana era darle una porción especial a su esposa Ana. Él sabía que ella vivía todo el tiempo con esta afrenta, con esta tristeza en su corazón, de que a pesar de que podía ser una verdadera adoradora, como lo vamos a ver, ella sufría, ella padecía, ella estaba consciente de su necesidad de Dios y al mismo tiempo estaba sufriendo la afrenta de no poder tener hijos. Y esto es muy llamativo, porque independientemente de esa tristeza, ella subía a dar gracias, a adorar. ¿Sí? A veces a nosotros nos cuesta trabajo dar gracias y adorar cuando estamos viviendo un momento difícil. Cuando estamos en circunstancias adversas, ¿cómo cuesta quizás trabajo rendirse a Dios y adorarle? Pero un verdadero adorador, una verdadera adoradora de Dios, que es en espíritu y en verdad, adora a pesar de las circunstancias que puede estar pasando, dice, yo me debo a mi Dios, a mi Rey. Y sí, mi Rey no ha querido, en este caso, darme hijos, tiene sus razones, pero me voy a rendir y lo voy a adorar a pesar de que no tengo los mismos motivos de alegría que tiene la otra mujer de Elcana. ¿Sí? A veces sucede así. ¿Quiere decir que Dios estaba enojado con Ana? No. Lo que quería decir es que le estaba llevando a un nivel de oración que valdría la pena que aprendiéramos nosotros. ¿Sí? A un nivel de entrega que no lo vemos fácilmente hoy en día. Hoy en día la oración es parte del cumplimiento del día a día para que no se diga que no oro, para que no se diga que no estoy en la presencia de Dios. Pero Ana adoraba. Todo verdadero creyente debe adorar, independientemente de cómo le esté yendo, porque nuestro Dios nos concede motivos para orar a través del sufrimiento muchas veces. Ay, pero yo no quiero orar así, Señor. Pero a veces la presión nos empuja a la oración, nos empuja a clamar a nuestro Dios. Continúa diciendo la Escritura, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Era voluntad de Dios que Ana no tuviera hijos. Y uno diría, ¿por qué si es tan importante en aquella época? No solo porque se trata de alguien que adora a Dios, se trata de alguien que verdaderamente está entregado a Dios. ¿Por qué no le permite tener hijos? Porque tenía un propósito que vendría con el tiempo, a través de la oración. Para darnos un ejemplo a nosotros de que la oración tiene que ser con súplica, con perseverancia, por todos los santos de Dios. ¿Sí? Continúa diciendo la Escritura. Y su rival la irritaba. La otra mujer, la que sí podía tener hijos, acomodaba lata. Era alguien que continuamente le hacía notar que no tenía hijos. Y amados, la
el pensamiento que se tenía en aquella época cuando alguien no podía tener hijos es que estaba maldecida. Algo habría hecho y por esa razón no podía tener hijos. Y a veces así se nos juzga. Algo habrá hecho y por esa razón le está yendo como le está yendo. Y no nos damos cuenta que lo que Dios está buscando de un verdadero adorador es ir a más, ser más entregados, ser más esforzados, ir a más en Cristo, tener un servicio mucho más y más eficiente y eficaz, ¿sí? Así que Ana no estaba sufriendo de balde, sí, la estaba pasando mal. Y tener ahí a alguien que se regodeaba de tener a sus pequeños y que los llevaba ahí con el Cana y mira cuántos hijos tienes por causa de mí, duele y pesa. Y muchas veces nos sucede así. ¿Por qué él sí y yo no, Señor? ¿Por qué ellos sí y nosotros no? Y a veces eso pega en el ánimo y eso desanima y se hace sentir la tristeza en el corazón. Pero no te desalientes hasta morir, ten paciencia. La palabra de Dios es viva y es eficaz y las oraciones también lo son. ¿Tú crees que Ana año con año no le pedía lo mismo a Dios? Por supuesto que sí. Ana año con año le decía a Dios, dame hijos, Señor. Y año con año no tenía hijos. Qué difícil, qué complicado pensar en, oye, ¿por qué Dios trata así a una persona? A alguien que es verdaderamente seguidora suya. A veces las cosas no las podemos entender fácilmente, pero la paciencia y la perseverancia en la oración generaron que Dios hiciera memoria de ella. Qué hermoso es, porque normalmente las oraciones van y a veces ni siquiera volvemos a hacerle una oración. A lo mejor Dios nos contesta tan rápido que ni siquiera tenemos esa perseverancia. Y Dios a través de este ejemplo nos da la hermosa promesa de ve a más perseverando en ello. Y es precioso nuestro Dios. Continúa diciendo la Escritura. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola. La hacía pasar por momentos bien complicados. Y de verdad le pesaba en su corazón a Ana. Y muchas veces seguramente decía, Señor, ¿qué hice mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué sucede esto, mi rey? Te estoy adorando, te estoy fallando. ¿En qué estoy mal? Y si a la luz de las Escrituras no encuentro algo que me redarguya, que tenga que corregir, entonces debo asumir que es voluntad de Dios que siga así. ¿Sí me doy a entender? Es decir, necesito comprender que Dios quiere mantenerme en este estado hasta que le clame con mayor fuerza, hasta que de verdad desee de todo corazón un cambio. ¿Sí? Dice la Escritura, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. En los dos versículos nos reitera, es Dios el que le está diciendo, no puedes tener hijos. Difícil. Y sobre todo cuando es el principal anhelo de una mujer. Una mujer en aquella época que no podía tener hijos se sentía inútil, se sentía frustrada, creía que no servía para nada. ¿Sí? Y eso es importante que lo podamos aprender. Amado, tú tienes una función importantísima en el reino de los cielos. Tienes una función importantísima en esta pequeña comunidad. Y no podemos sencillamente decir no o ser superficiales. Necesitamos aprender a orar con toda súplica en el Espíritu y con perseverancia. Y si no sucede algo, seguir orando. Y si el siguiente mes no sucede algo, seguir orando. Y al tercer mes y al cuarto mes, el punto es la perseverancia, sabiendo una cosa, Dios puede cambiar las realidades. La realidad que hoy vives la puede cambiar Dios. ¿Sí? Ana levantaba su voz año con año, sabiendo que Dios sí podía darle hijos. Sabiendo que Dios sí podía.
¿Estaba conforme con no tener hijos? No, porque oraba. Y cualquiera diría, está en contra de la voluntad de Dios, porque Dios es claro que no le está dando hijos. Y orar por tener hijos cuando Dios no quiere es ir en contra de la voluntad de Dios. Amados, en la Biblia vemos una perseverancia que Dios permite tener a sus hijos en la oración porque disfruta de que sus hijos sean bendecidos cuanto más perseveran delante de su presencia. No dejes de orar por la salvación de tus hijos, no dejes de orar por la salvación de tu marido, de tu esposa, no dejes de orar por todos los santos, no dejes de orar, persevera en ello, porque es parte de la voluntad de Dios. Dejarlo de hacer es ahí sí ir en contra de algo que Dios sí quiere brindar. Cuando creemos que Dios puede hacer algo y no oramos por ello, entonces ¿a quién creemos? ¿En dónde está depositada nuestra fe? ¿Sí? Continúa diciendo la Escritura. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. ¿Qué tanto era su aflicción? Que no comía. Y le apartaban la mejor parte, o una parte agradable de la comida. Y lloraba, y lloraba, y cada año lloraba, y cada año subía, y cada año pedía lo mismo, y cada año lloraba. ¿Cuántos años te gusta que estuvo así? Bastantes años. Sí. Entonces, dice la Escritura, dice, y Elcana, su marido, dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? La estaba pasando mal Ana. Y le había apartado un plato así especial, con todo lo necesario, rico, agradable, y no lo comía. Y lloraba. Y Elcana ya no sabía qué hacer, porque subía cada año, adoraban a Dios, festejaban, pero veía siempre triste a aquella mujer a la que amaba. Y Elcana no sabía cómo enfrentar la situación. Y de plano le dice, ¿por qué lloras? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y de plano Ana se levanta de la mesa y se va. No me entiende. O sea, y de verdad, Elcana hacía el esfuerzo, pero no le daba para poder entender el padecimiento que estaba teniendo su esposa. Él decía, pero si estoy aquí, ¿qué no soy yo mejor que 10 hijos? Y a veces no alcanzamos a entender que el ser humano está creado para serle útil al reino de los cielos. Y que aunque podamos tener hermanos que nos amen mucho y que nos cuidan y que nos apoyan y que oran por nosotros, necesitamos respuestas. Necesitamos respuestas. Y la respuesta no va a venir de otro hombre. La respuesta va a venir de rodillas, clamándole a Dios porque cambie tus circunstancias, porque cambie las cosas que te están afectando. Sí. Continúa diciendo la Escritura, y se levantó Ana después que hubo comido y bebió. Dice, se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová. Ya estaba desesperada, ya no sabía qué hacer, sus emociones se desbordaban, se entristecía, se enojaba, se frustraba, preguntaba, lloraba, se quebrantaba, ya no sabía cómo enfrentar lo que tenía en su corazón. Ya había amargura en su corazón, y no una amargura como la de Saúl, ¿no? Entiéndase, le pesaba en su alma no tener hijos al punto tal que ya nada le hacía sentido en su vida. Ni porque su marido la amara más que 10 hijos. No le hacía sentido el compañerismo siquiera de su esposo, porque ella anhelaba algo mucho más grande, ser útil a través de sus hijos. Fíjense qué tremendo es esto cuando encontramos personas hoy en día que ni siquiera quieren tener hijos. Y aquí vemos una mujer que no se encuentra feliz porque no logra poder concebir. ¿Sí? Y entonces dice, ella con amargura de alma oró a Jehová. No como reclamo,
sino con pesadumbres. La palabra amargura aquí el contexto es de alguien que está apesadumbrado, que le duele en su corazón la situación que está viviendo, a tal punto que dice yo ya no puedo, yo ya no puedo. Continúa diciendo la escritura. Ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre él. ¿A qué punto anhelaba Ana tener un hijo? Que su compromiso con Dios fue más consagrado de lo que había hecho antes. Esto es de aprendizaje para todos aquellos que servimos, que de alguna manera hemos estado poniendo la mano en el arado. Nuestro llamado no es a dejar el arado y mirar hacia atrás. Nuestro llamado es a ir a más. Y aquí vemos a una mujer que en su dolor y en su angustia se compromete a que si Dios le da un hijo varón, ella lo consagraría a Dios. Está renunciando a lo mismo que está pidiendo. ¿Ya te diste cuenta? Está renunciando en la misma oración, le está pidiendo un hijo y está dispuesta a renunciar a ese hijo. ¿A qué grado debemos de perseverar en la oración y debemos de tener seguridad y confianza en Dios? Que en el mismo acto que está rogando desesperadamente por tener un hijo, con muchas lágrimas en su corazón, en sus mejillas rodando, con mucho dolor le está diciendo: dame un hijo y te lo doy. A ver, dame algo para devolvértelo, Señor. Es algo que a veces no lo alcanzamos a entender en nuestras oraciones. Pedirle algo a Dios de manera egoísta puede ser que Dios te lo otorgue, pero no necesariamente es algo que vaya a llevarte la consagración. En cambio, cuando tus oraciones se concentran en consagrar tu vida y la de los tuyos, Dios responde. Dios responde. Créelo, Dios responde. Y responde de maneras impresionantes. Y dice la escritura aquí: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. No estaba gritando. Ana no estaba llorando mucho. Y apenas podía pronunciar palabra. Y Elí estaba mirándola. Él se sentaba ahí junto al templo y la miraba y lo observaba, que nada más abría la boca y la movía. Y decía: no, esta mujer está mal. Está mal. Amado, muchas veces vamos a encontrar juicios sobre nuestras vidas. Muchas veces nuestro deseo puede ser tan intenso que la gente, aunque pueda ser alguien de Dios, no lo va a entender. Orar con esta vehemencia, con esta súplica, con esta perseverancia, es algo que necesitamos aprender. Independientemente de los señalamientos, independientemente de las críticas, independientemente de los regaños, independientemente de todas las opiniones que pueda haber. Orar es derramar el corazón delante de Dios. Y a veces eso genera un ambiente no tan metódico en las congregaciones. Aquí vemos a alguien acostumbrado a que los varones levantaban las manos y decían: gracias, Señor, y le hacían oraciones. Y aquí vemos que Elí veía a una mujer llorando, 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 que no pronunciaba palabras audibles, largamente, con perseverancia. Qué hermoso aprendizaje tenemos que sacar de esto. Así debemos de orar cuando de verdad queremos algo.
Porque cuando simplemente de manera superficial decimos, Señor, haz esto, haz aquello, te pido por esto, te pido por aquello, está bien. Dios puede oírlo y quiere oírlo. Dios oye la oración del justo. Pero hay ciertas oraciones que se graban, amado. Y esta es una oración que se grabó en la memoria de Dios. Esta oración no era una oración común como la de cada año. Esta oración era de alguien roto por dentro, que decía, yo quiero con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas servirte, Señor. Quiero consagrarme, Señor. No quiero ser más de lo mismo. Y por supuesto que Dios responde y se acuerda de esas oraciones y se encarga de hacértelas recordar. Sí. Hace algunos años tuve una oración así, 7, 8 años, donde le decía, quiero servirte no de la misma manera en que todo el mundo te sirve. Haz que mi servicio sea único y exclusivamente para ti, sin parecerse a ningún otro, Señor. Y no ha sido nada sencillo. No ha sido nada fácil ir contracorriente en ese sentido. Sí. Pero fue mi oración y fue oída. Así Ana tuvo que decidir en ese momento, decir, no me importan las opiniones, necesito hijos. No me importa lo que opine la gente, necesito hijos. Señor, quiero hijos. Y para usar un poco la aplicación dentro de la iglesia es exactamente lo mismo. Una iglesia que no ora de esta manera, que no está dispuesto a renunciar, una iglesia que no está dispuesta a consagrarse, a decir, quiero hijos porque los voy a llevar al final, porque voy a atenderlos, porque quiero servir, no es una iglesia que sepa valorar a los suyos. Sí. La Escritura nos enseña aquí a una mujer que quería hijos. Continúa diciendo la Escritura. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria. Sí, puede haber muchas opiniones acerca de nuestra manera de orar. Puede haber muchas opiniones acerca de nuestra relación personal. Sin embargo, cuando de verdad te estás entregando y te estás consagrando, no te interesa nada más. Lo único que quieres son respuestas de Dios. Que la respuesta no venga del mundo, Señor. Que la respuesta no venga de nadie más. Que la respuesta venga de ti, Señor. Sí. Y sí, hay los Elí en muchos lugares. Y hay aquellos que te van a ver y van a decir, estás mal, estás ebrio, estás ebria. No estás bien. No importa. Sigue orando, persevera en la oración. Sigue clamando a tu Dios. Él no se va a olvidar de ti. Continúa diciendo, entonces le dijo Elí, ya de plano hasta la estorba, la interrumpe. ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. O sea, de plano al punto tal de decir, oye, ya para esto. O sea, vienes a la casa de Jehová, vienes aquí y vienes ebria. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, no vengo en ese estado. No me interesa la opinión de la gente. No me interesa qué quieran otros decir acerca de mí. No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Me pesa. Sí, me pesa, Señor. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. He derramado mi alma delante de Jehová. Las oraciones que cuando son así, no solamente repetir, no solamente decir cosas que se escuchen bien, que tengan sentido. Cuando derramas tu alma, cuando rompes tu corazón y le dices, Señor, sálvame, Señor, no quiero seguir igual, Señor, exponle a Dios tu corazón, ¿sí? Exponle lo que deseas, dile qué es lo que quieres, ¿sí? Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido ni sidra, ni vino ni sidra, sino que he derramado
mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, dice, porque por la gloria, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. ¿Qué era lo que tenía que hablar? La magnitud de sus congojas. O sea, de verdad le estaba pasando muy mal. Era algo ya muy difícil de sobrellevar. Continúa diciendo la Escritura. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Elí no sabía qué era lo que pedía, no le escuchaba, solamente veía que se movían los labios. Y Ana nunca le dijo, pedí esto. Simplemente vio cómo estaba, expuso a Dios, derramó su alma. Dice la Escritura, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. ¿Y qué dice? Y no volvió a estar triste. Cuando Dios responde, se acaban las tristezas. Cuando derramas tu alma delante de Dios, de tal manera que no te importa la opinión de los que estén alrededor tuyo. Cuando lo único que deseas es consagrarte, la gloria de Dios. Cuando eso sucede, sabes que hay una respuesta en el corazón. Sabes que ya Dios te respondió. Y sí, amado, sales seguro o segura de que ya hay una respuesta. No tienes la menor duda. No claudicas. Sales contento. Aunque todavía no tengas el resultado de tu oración, sales feliz. Ya Dios me contestó. Puede ser que alguien se ría, ¿no? Ya Dios me respondió. Amados, esta sí es una oración que persevera, al punto que derrama su alma por las cosas que sí son importantes en la vida cristiana, que sí son de Dios. No se trata de una pugna, de una pelea, porque, por ejemplo, en el libro de Isaías nos habla acerca de la oración que Dios no oye, porque se trata de para sus propios placeres. No, aquí no se trata de lo que yo quiera, sino de la gloria de Dios, de una mayor consagración. Cuando de verdad Dios ve un corazón así, por supuesto que responde. Fíjense lo que dice. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. ¿Que Dios se había olvidado de Ana? No. Esa oración de Ana estuvo y llegó hasta el trono de Dios. Esa manera de orar es la que Dios sí le agrada. Esa es la oración que persevera. Esa es la oración a la que somos llamados en Efesios, perseverando con toda súplica por todos los santos. Esa sí es una oración que llega al trono de gracia y se graba en la mente de nuestro Dios. Y se va a acordar, porque derramó su alma. Y cuando volteamos a lo largo de las Escrituras, vemos que las personas que derraman su alma así reciben la gracia de Dios. Reciben la gracia de Dios. Porque expresan una verdadera necesidad. Expresan algo que de verdad quieren. Y no se engañan a sí mismos diciendo, pues ya Dios dirá. No. Entienden y conocen a su Dios, que es un Dios que gusta bendecir a quien en verdad expresa un derramamiento de corazón, diciendo, yo lo necesito, Señor. Yo necesito de esta respuesta. Yo anhelo esta respuesta. Dame hijos, Señor. Sí. Continúa diciendo la Escritura. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo,
por cuanto lo pedí a Jehová. El nombre Samuel es un nombre que implica respuesta de Dios. Respuesta de Dios. Es decir, le pone el nombre a Samuel diciendo: tú eres respuesta divina. Tú eres una respuesta de mi Dios. Samuel creció toda su vida sabiendo que era una respuesta de Dios a la oración de su madre. Qué hermoso. Qué hermoso ministerio maternal que dice: este tiene el nombre de lo que Dios me respondió. Y había respondido desde que salió de Silo, Ella ya sabía que Dios le había dicho sí. Ella ya sabía que la tristeza se había evaporado, la angustia se había ido, la ansiedad se había ido. Sabía que Dios le había dicho sí. Y entonces a su hijo le pone: por cuanto lo pedía Dios. Hombre que pidió en oración. Y por supuesto que Dios se acordó de ella. Todo su crecimiento lo tenía presente. Yo soy una respuesta. Yo soy parte del plan de Dios. Yo soy alguien que fue pedido, que fue anhelado, que fue quebrantada mi madre por causa de que yo estuviera aquí. Fue con mucho dolor y con angustia, y con ansiedad, y como dice, con mucha angustia. Una iglesia tiene que anhelar así a los salvos. Una iglesia tiene que anhelar así predicar el evangelio. Una iglesia tiene que anhelar así llevar a más personas a la salvación de Cristo. Como leíamos al principio, entender que tenemos un ministerio todos. El ministerio de la reconciliación nos ha sido dado. No a los ángeles. Y mira que los ángeles serían extraordinarios predicadores, pero no se los otorgó a ellos. Se los otorgó a hombres débiles, que tenemos tiempos limitados, que buscamos hacer el mayor bien que se pueda, con mucha debilidad, pero sinceramente es lo mejor que tenemos para rendirnos a Dios. Amados, Dios sí desea brindarnos hijos e hijas espirituales. Lo que no ha encontrado es el corazón de Ana, ese derramarse por ellos, ese derramarse de tal manera que haya más y más verdaderos salvos, convertidos en serio, no en serie, en serio. Sí. Y eso Dios anhela que lo entendamos, que podamos compartirlo, que seamos esta comunidad como una especie de vientre que tiene contracciones, que gesta hijos e hijas, que realmente quiera ir a más y no que se quede con la superficialidad, con las cosas que no valen la pena, o que si valen la pena serán mínimas, pero que cada uno pueda clamar y decir: Señor, danos hijos, danos hijos, danos hijos, con el entendimiento que cada hijo es para la gloria de Dios, es para consagrarlo, no para hacer grande un ministerio, no para vanagloriarse de nada, sino para que sea consagrado a Dios, que cada uno tengamos un Samuel en nuestras oraciones, una petición contestada. Sí me doy a entender, amados, que cada uno tenga sus oraciones, sus Samuel contestados, con respuestas que vienen de parte de Dios. Continúa diciendo la Biblia: pero Ana no subió. Dice: después subió el varón, Elcana, con toda su familia, para ofrecer a Jehová sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió. En esta ocasión, Ana decide quedarse al lado de su pequeño. ¿Cuánto tiempo? Hasta que llegara el momento de destetarlo. Algunos años quizás. Dice la Escritura: pero Ana no subió, sino que dijo a su marido: yo no subiré
hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Wow. Qué corazón de una madre que dice, voy a estar solamente algunos meses, si bien me va 1 año, 2 años, pero después lo llevaré para siempre con Jehová, para que sea para su gloria y su honra. ¿Sí? Este corazón de alguien que está consagrado, que no quiere retener nada, que entiende que lo que hay que hacer es ir a más y consagrarnos de tal manera en entrega, en pasión por las almas, hasta que veamos que cada ser humano, que cada persona haya encontrado a Cristo y pueda caminar con Cristo hasta el final. ¿Sí? Ese es el corazón de una congregación, en este caso de Ana, que no quiere sumar por sumar, que no quiere tener mayores membresías, mayores cantidades de gente, no le interesa eso, sino que quiere personas que al paso del tiempo puedan llevarlo delante de Dios sabiendo que estará ahí para allá, para Él para siempre, estará con Él para siempre. Ese es el anhelo de un servidor y de esta comunidad, que cada uno de nosotros estemos con Jehová para siempre. Que todo lo que se haga sea para que estemos en la presencia de Dios, para que tengamos nuestra propia comunión con Dios. ¿Por un tiempo? No, para siempre. Para siempre. Grábalo en tu corazón. Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Se concentró para que estuviera con Dios para siempre. O sea, concentró sus esfuerzos para que estuviera con Dios para siempre. Amados, a veces no nos damos cuenta y no sabemos lo que Dios está haciendo por nosotros. Lo que Dios está invirtiendo en tu vida, en mi vida, para que estés con Él para siempre. Está invirtiendo en ti tiempo, esfuerzo, recursos, gente que te rodee. Está invirtiendo en ti para que estés con Él para siempre. Qué hermoso es nuestro Dios. Dice la Escritura en el versículo 24, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, con una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba. ¿Qué testimonio tenemos cuando dices, yo oraba por este niño y ahorita está aquí? Yo oraba por esta alma y aquí está. Yo le pedía a Dios por mis hijos y aquí están. Yo le pedía y aquí está. Qué hermoso es orar y ver el fruto de la oración para que esté con Dios para siempre. Es precioso, es hermoso. Y eso es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Nuestro Samuel, cada uno tener su propia petición contestada. Oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Volvió a rendirse ante su Dios. Y amados, así es. A veces Dios nos otorga momentos, tiempos, y cuando finalmente acontece que es tiempo de que el hijo quede a resguardo de Dios, para que esté con Él para siempre, por supuesto que duele, pero se adora. Uno se rinde. Le dice, Señor, aquí está.
era tuyo. Nunca fue mío, me lo prestaste. Aquí está. Y es precioso. Es precioso saber que estarán cada uno de ustedes para siempre con Dios. Eso es el anhelo del corazón. Que cada uno esté eternamente y para siempre al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el mayor anhelo de cualquiera que ora por un alma, que esté para siempre con Dios. Y es muy hermoso recibir esa respuesta. Continúa diciendo la Escritura. Y Ana oró y dijo, capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer ahora una reacción de Ana, donde reconoce a Dios como el único autor de esta dicha que estaba viviendo, de este momento de adoración, de este momento de consagración. Y así cada creyente, amado, sabemos que no estamos aquí porque hayamos sido buenas personas, sino por la misericordia de nuestro Dios, que nos dio la oportunidad de pertenecer a esta maravillosa vida de salvación. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. La tristeza se había ido hace ya algunos años, ya no estaba triste. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Y sí, Ana no le había ido bien. La pasó mal, sí, durante un tiempo. Pero después, a la respuesta de Dios, fue honrada. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. ¿Por qué hay salvación? ¿Por qué uno puede sentirse feliz aún por encima de nuestros adversarios, de nuestros enemigos, de aquellos que no quieren nuestro bien? Porque hay salvación en nuestras vidas. Porque tenemos comunión con nuestro Dios. Porque cada vez que levantamos nuestra oración, está ahí para decirnos, aquí estoy, no temas ni desmayes. Yo estoy contigo. Es precioso. Y por esta razón podemos ensanchar nuestra boca con nuestros enemigos, porque hasta aquí nos ha traído Jehová. Hay quienes no querían. Hay quienes nos ponían el pie, nos estorbaban. Hasta aquí nos ha traído nuestro Dios. Ebenezer. Hasta aquí nos ha traído nuestro Dios. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Y no hay refugio como el Dios nuestro. Y lo es. No hay refugio como el Dios nuestro. Y cada vez que vas al trono de la gracia, ahí está la ayuda y el oportuno socorro. Ahí está Dios. No hay Dios como el nuestro. No hay refugio como nuestro Dios. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Porque sí, hay altanería, hay grandeza, hay quienes se sienten superiores, hay quienes se sienten más capaces, más maduros. Está bien, que lo sean, que sigan su camino y listo. Pero no hay mayor refugio que nuestro Dios. Tener la sencillez de saber a dónde acudir es algo maravilloso, hermoso. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él le toca el pesar las acciones. Ana estaba consciente de que era verdaderamente adoradora de Dios. Y mientras muchas veces la señalaron, la llegaron a llamar hasta ebria, ¿no? No te preocupes por lo que puedan decir de ti otras personas. El fin de todo discurso es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esa es la esencia que siempre debe de gobernar nuestras vidas. Continúa diciendo la Escritura: los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos
dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7. Y la que tenía muchos hijos languidece, va deteriorándose. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Y no que se tenga algo que dar a Dios, es Él el que lo ha decidido así. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecerán en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie será fuerte por su propia fuerza. No importa cuánto te esfuerces, el único que te puede ayudar es Dios. Y al único que debes derramar tu alma para salir de todo lo que enfrentas es Dios. No esperes ayuda del hombre, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Ve a Dios, espera de Él. Él es el que da el oportuno socorro, la ayuda. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronarán desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Y Elcana volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. El niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Es decir, era un niño consagrado. Era un niño que podía ministrar a Dios. Qué hermoso es cuando Dios contesta oraciones, ¿verdad? Es precioso. Y el joven Samuel aquí ya pasó de ser niño a ser joven. Ministraba como niño y aquí sigue ministrando como joven. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Vamos a dejar hasta aquí la lectura. Es importante entenderlo. Dios sí responde, y responde para su gloria. Cuando se trata de algo para su gloria, por supuesto que Dios responde. ¿Sí? Amados, esta es la oración que prevalece. ¿Por qué es una oración que prevalece? Porque no solamente tuvo un inicio y después encontramos a alguien como quizás Sansón, ¿no? Emproblemado en el pecado, y solo por momentos tuvo algunos despuntes de hacer la voluntad de Dios, pero en sí el varón no hizo la voluntad de Dios más que en ciertos momentos. ¿Tuvo misericordia de Dios al final de él? Sí, pero no la tuvo de Salomón. Salomón murió al lado de sus mujeres y sus ídolos, o al menos eso es lo que dice la Escritura, ¿no? Así que aprendamos y entendamos que la oración que prevalece proviene de un alma que se derrama delante de Dios, que no le interesa la opinión de nadie, sino que hace lo necesario por quebrar su corazón delante de Dios, al punto tal de decir: Señor, ten misericordia de tu sierva, ten misericordia de tu siervo. No porque lo merezcamos, no hemos hecho nada. Estoy muy afligido. Me pesa no tener hijos.
Me pesa no tener hijas, me pesa no tener sabiduría como padre, como madre, me pesa esto, me pesa aquello. Quiero consagrarme más a ti, Señor. Quiero consagrarme como padre, quiero consagrarme como madre, como esposo, como esposa. Quiero consagrarme. Me pesa en mi corazón no hacerlo de la manera que dé resultado para tu gloria. ¿Tú crees que Dios va a decirle que no a una oración así? Por supuesto que va a decir, sí quiero. Sí quiero. Pero hay que estar dispuestos a esa otra parte que a veces no alcanzamos a ver. Una cosa es orar con perseverancia. ¿Qué vas a hacer cuando Dios responda? Porque Dios va a responder. Tenlo por seguro. Pero ¿qué vas a hacer con esa respuesta? Lo que hizo Ana fue y lo consagró a Dios, como lo había dicho. ¿Tú qué vas a hacer con la respuesta que venga de tus oraciones? ¿Te las vas a quedar para ti? ¿O las vas a poner al servicio de tu Dios? Sí me doy a entender. Cada uno tiene un propósito que cumplir en el reino de los cielos. Hay obras preparadas para ti. Tienes dos opciones. O confías en Dios y te entregas, o le vas a estar dando vuelta 40 años en el desierto hasta que regreses a la tierra prometida. ¿Qué es lo que decides hacer? Pero tu oración, cuando sea contestada, te va a ser responsable de tener que responderle a Dios con lo que te ha concedido. Sí me doy a entender, amados. Así que les invito a que cerremos nuestros ojos y aprendamos a derramar nuestro corazón delante de Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Eres bueno y misericordioso, Señor. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Fue voluntad de Dios? Sí. ¿Para qué? ¿Para sentarte solamente? ¿Eres una respuesta a la oración? ¿Eres un Samuel? ¿Eres una Ana? ¿Qué vas a hacer? Gracias, Señor Jesús. Tú escuchaste la voz de mi súplica. Cuando más necesitaba de ti, tus oídos estaban abiertos y tus ojos miraban a mí. Tú escuchaste la voz de mi súplica. Gracias, Señor.
cuando más necesitaba de ti. Tus oídos estaban abiertos y tus ojos miraban a mí. Eres una inversión divina. Tú eres Dios verdadero. Tú eres fiel y veraz. Confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. Tú eres Dios verdadero. Tú eres fiel y veraz. Confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. En mi vida camino tranquilo, pues yo sé que tú cuidas de mí. Cada día observo tu mano y tu tierno cuidado por mí. Tú eres Dios verdadero. Tú eres fiel y veraz. Confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. Confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. Gracias, Jesús. Eres bueno, Señor. Eres misericordioso, Señor. No me pidas que me vaya, ni que me aparte de ti. Tu pueblo será mi pueblo, y tú eres mi Dios. Una cosa te he pedido, no me la niegues, Señor, que todos los días de mi vivir
me pidas que me vaya, que me aparte de ti. Tu pueblo será mi pueblo, y tú eres mi Dios. Una cosa te he pedido, no me la niegues, Señor, que todos los días de mi vivir permanezca en tu amor. Que todos los días de mi vivir permanezca en tu amor. Persevera en la oración hasta el final. Y después de haber recibido la respuesta, trabaja para que el resultado sea para siempre, para la gloria de Dios. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, establezca y fortalezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Padre, toma a cada persona de esta comunidad, Señor, y úsala para tu gloria, Señor. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, amado Rey. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a derramar nuestra alma, Señor.